frío, poquito. Pues queríamos darle la bienvenida a todos. Tuvimos que venir aquí a este lado, pero aquí estamos todos listos. Como sabe, queremos hacer los anuncios y también cumpleaños. No sé si alguien está cumpliendo años. ¿Sabemos de alguien? ¿No? Oh, ok. Pero como sabe, seguimos orando por la familia también, pero yo sé que ahorita esto sigue. Aparte de eso, tenemos aquí el programa el 24 de Navidad a las 6:30. No hay servicio ese domingo. También el 31. ¿Verdad, pastor? Estoy entendiendo eso bien. Y sábado servicio, domingo 1 de enero no hay tampoco. Ok. Hoy también hay refrigerio después del servicio. ¿Eso es hoy o del Día de Acción de Gracia? Perdón. Ok. Ok, hoy no hay comida. Hoy. ¿A qué hora es el servicio? El servicio es a las 10 de la mañana. Oh, ya, a las 10 de la mañana, perdón. En el servicio tenemos un pequeño refrigerio. Otra vez, si usted no se siente cómodo por las circunstancias, pues siéntase libre de salir. Y obviamente los que se queden, pues tratamos de guardar las precauciones debidas, ¿cierto? Porque unos están a favor, otros en contra. Vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Después seguimos teniendo refrigerios. Sí, estamos bien. Vamos a también seguir con las oraciones de por el pueblo. Recuerden, este miércoles no hay estudio bíblico, pero tenemos el servicio el jueves, ¿ok? De acción de gracias, es este jueves. Si todavía no se ha dado cuenta. Ya se nos va el tiempo. Es que estamos preocupados por el mundial, yo creo, entonces. Seguimos con la oración. Damos gracias por los restaurados, estamos siguiendo orando por el pastor Correa y su familia, los jóvenes, los niños. También yo sé que este clima está muy frío y estamos tratando de ayudar a las familias que van llegando de otros países aquí a Chicago. Sigamos pensando en esa gente también que es su primera vez aquí, con mucho frío y pasando ese tiempo. Pastor, si quiere. Vamos a orar entonces. Señor de toda gloria, te damos gracias por la bendición de vida que nos da, la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar del frío. Gracias, Señor, por la provisión que tenemos de este salón social, que podemos tener el servicio a pesar de que haya dificultades con la calefacción en el templo, pero este sea tu templo, Señor, en este día, y nuestros corazones elevados para darte la adoración y la acción de gracias por lo que, Señor, tú has provisto para tu pueblo, porque de todas maneras, Señor, tú has hecho la provisión necesaria de vida, has dado trabajo, has provisto de techo y alimento, Señor, a cada uno, y te damos gracias, Señor, por la sanidad que has traído a quienes estuvimos afectados por este virus, pero también seguimos orando por algunos que están todavía viviendo las secuelas de esta situación. Ponemos delante de ti la vida de Roslinda y de sus niñas, Señor, que están en recuperación, pero también, Señor, previéndonos de otras situaciones más graves que pueden afectar a todos. Rogamos tu presencia, tu bendición en medio de nosotros. Elevamos nuestra oración por aquellos que están en lugares lejanos. Pedimos tu guianza, Señor, en este día, para que tu presencia se manifieste a través de la adoración, a través del ofertorio, a través de la reflexión en la palabra. Tu presencia, Señor, sea real y sentida en cada vida, y que en este tiempo que hemos dedicado para ti, Señor, sea de genuina renovación, de reflexión, pero que también nos motive a un cambio de vida. Gracias por cada familia representada, y, Señor, rogamos tu bendición ahora y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
sigamos con el llamamiento a la adoración. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. La creación entera alaba al Señor de los cielos. Por toda la tierra se oye su poderosa voz. Alabémosle ahora como pueblo de Dios. Te damos toda nuestra adoración, oh Dios de cielos, tierra y mar. Aleluya por siempre. Señor, venimos ante tu presencia, te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias que nos podamos juntar hoy, Señor. Sabemos que en tu palabra dice, si hay dos o más, que tú estás aquí con nosotros, Señor. En este momento te alabamos, Señor, te damos la honra y más que todo, Señor, te pedimos que nos llenes del Espíritu, Señor. Ayúdanos ahorita a poder enfocarnos en ti. Quítanos cualquier preocupación que tengamos, cualquier estrés, Señor, en este momento, que podamos enfocarte más en ti, darte la honra y darte las gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este momento. Te pido por todos los que están aquí hoy, también los que no pudieron llegar, pero más que todo, Señor, te damos gracias que nos sigues dando bendiciones cada día, Señor, cada mañana nos renuevas. Y en este momento, Señor, te pido por el pastor que lo guíes en este día, Señor. Tócalo a él, Señor, y que podamos escuchar de ti, Señor, y no solo escucharlo, pero también ponerlo en práctica. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con la primera alabanza. 160, grande amor, sublime eterno. Vamos a unirnos cantando estos himnos. Nuestro director de alabanza no está hoy con nosotros, pero tenemos cantores. ¿Sabes tú de Cristo? Creo que sí, ¿no? Estás
Vamos a empezar con la primera lectura, Salmo 46, del 1 al 11. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia detengan los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que no soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré Todos, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hace muchísimos años, siglos ya casi, Francisco de Asís escribió una preciosa oración llamada Hazme un instrumento de tu paz, y podemos cantarla hoy en este himno que tenemos. libres de maldad.
Y vamos a seguir con las ofrendas y diezmos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de parte de ti, Señor. En este momento te pongo en tus manos estas ofrendas y diezmos, Señor, que sean multiplicadas y usadas, Señor, para tu obra, Señor, y tu pueblo. Señor, ayúdanos a siempre agradecer todas las bendiciones, Señor. Dale alientos a los que están trabajando, Señor, para que sigan construyendo, Señor, y pudiendo dar con un corazón alegre, Señor, siempre para tu obra, Señor. Quédate con nosotros en este día y siempre, Señor, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La segunda escritura está en Colosenses, capítulo 1, versos 9 hasta el 23. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero.
porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Dios los bendiga, hermanos. Espero que hayan tenido una buena semana. ¿Sí está bien? ¿Ah? Vamos con más bajos de sonido hoy. Sí. ¿Alcanzan a ver el título? No. Sí, mensaje valorando nuestra herencia. Valorando nuestra herencia. ¿Cuántos de ustedes esperan recibir herencia de sus padres? Herencia genética. Hay varios tipos de herencia. Vamos a ver si nos acomodamos con él. Obviamente hay un tipo de herencia del cual no nos podemos desligar, que es la herencia genética. ¿Sí? Y como ya decían algunos, pues heredamos los caracteres combinados de papá y de mamá, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso pueda tener. Y de esa herencia no nos podemos escapar, la recibimos de todas maneras, no se puede negar. Llevamos esa impresión genética en nuestro ser, una combinación de ambos, papá y mamá. Pero cuando hablamos de herencias materiales, yo creo que es privilegio de pocos poder decir, bueno, cuando mi papá o mi mamá se muera, pues voy a heredar una buena cantidad de dinero, muchas propiedades. Son muy pocos los que pueden hablar de eso. Quienes sabemos que nuestros padres no tuvieron mucho, pues obviamente solamente el fruto de su trabajo. De pronto alguna propiedad, una casita que fue el esfuerzo del trabajo de los años. De pronto pensando en eso hay un sentimiento quizás de aprensión, pero de pronto para algunos también significa líos de familia, ¿sí? Por cualquier cosita que dejó papá o mamá. Pero qué bueno poder pensar de que vamos a recibir algo, pero la realidad es que posiblemente no va a ser mucho o no va a ser nada, y a lo mejor nos tenemos que estar preocupando por qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos, si es que vamos a poder dejarles alguna herencia, pero por lo menos que no sea solamente de nuestras taras genéticas, que por lo menos nuestra vida haya sido una vida de ejemplo, que los hijos hayan aprendido a poder percibir en los padres una vida que ha sido bien vivida, con ejemplo y de una manera que pueda verse desde una perspectiva positiva.
Solamente en la narración del Evangelio oímos del hijo pródigo que reclamó la herencia estando vivo, ¿sí? Si nosotros vamos donde papá y mamá y le dicen, papá, deme la herencia, ¿cuál herencia? ¿No? Pero según la narración, este hombre disfrutó su herencia estando vivo su papá, y obviamente la malgastó. Pero yo creo que hablemos de herencias, de una herencia especial que nosotros tenemos, que tenemos que aprender a apreciar y a valorar, que no es de la genética, no es en muchas circunstancias herencia de los padres, pero es la herencia espiritual. En el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado, la oportunidad de experimentar un nuevo nacimiento, nos dio unas nuevas características de herencia que nosotros debemos apropiarnos de ellas, vivirlas, y que en gran medida van a regir lo que nosotros somos como personas. Hablo de la herencia espiritual, hablo de lo que Dios nos ha dado a conocer, y en el texto de hoy Pablo le habla a la iglesia de Colosas, y de una forma extraordinaria presenta aquí un tratado de lo que significa para nosotros apreciar esa herencia. La herencia de vida eterna, la herencia de fe y todas estas cosas. Y obviamente cuando se habla de herencia, se habla de testamento. Y yo creo que por lo menos en el día de hoy hablemos de la importancia de conocer ese testamento. Segundo, que miremos qué significa vivir una vida digna para Dios, es decir, vivir de acuerdo a ese testamento. Y tercero, que miremos al que escribió y dio su vida para crear ese testamento. Hablo de Jesús. Y al final, mirar cómo es ese testamento en resumen. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué se habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Sí? El testamento es el documento escrito en el cual alguien que quiere dejar su herencia, allí consigna cuál es lo que va a dejar de herencia. Y es fascinante pensar de que la Biblia habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde está expresando la voluntad de Dios para mostrarnos lo que Dios nos quiere dejar. Y así como el hijo pródigo, podemos disfrutar de la herencia, ¿sí?, sin esperar que papá o mamá muera. Y yo quiero que, como estamos transmitiendo, podríamos mirar el primer texto que leímos. Ok. Colosenses. El primero versículos. Ahí. Observen cómo Pablo está hablándole a la iglesia de Colosas y le dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Es la oración de Pablo. Yo quiero que Dios les revele a ustedes su voluntad. ¿Sí? En inglés se habla del last will. ¿Sí? Es una palabra que en español lo traducimos con testamento. Es equivalente a testamento. Y yo quiero, dice Pablo, que ustedes puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el testamento de Dios? Y le dice que en plenitud, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta es una petición importante de Pablo, porque nosotros, si nos llamamos cristianos, si en un momento de nuestra experiencia de vida le hemos dicho sí al Señor, entonces tenemos cada día que alimentarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. De otra manera, no se puede vivir la vida cristiana. Yo tengo que conocer qué es lo que Dios quiere para mí, y obviamente en esa experiencia de conocimiento de la voluntad de Dios, que es el testamento de Dios, entonces saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y ese conocimiento de la voluntad de Dios tiene que producir sabiduría en nosotros. Tiene que darnos las pautas para actuar en cada momento de nuestra vida, no solamente la experiencia espiritual.
Pero en esa relación con Dios y conociendo de Dios, tiene que generar en mí actitudes y conductas que muestren que realmente yo soy el hombre o mujer que pertenecen a Dios. Entonces, por eso es trascendental esta petición, que debe ser una petición para cada uno de nosotros, que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, puede haber una voluntad general, que es para todos, y obviamente está consignada en la palabra de Dios, en la Biblia, y cuando la estudiamos, cuando la leemos, estamos conociendo de la voluntad de Dios, que es una voluntad general, pero a partir de allí nosotros conocemos una voluntad particular. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga de manera particular? Y eso viene de ese conocimiento general. Entonces, por eso es importante que Dios esté revelando su voluntad a nosotros a través de su palabra, y por eso es importante nosotros conocer ese testamento. Esa manera como Dios se revela a nosotros en su voluntad, entonces crea el perfil nuestro como seres humanos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de Dios, que no es fanatismo, ¿sí? No es simplemente una experiencia religiosa, pero es una experiencia de vida, tiene que hacernos entender que nosotros, como seres humanos, tenemos una dimensión espiritual. Y esa sabiduría de Dios que viene en el conocimiento de su palabra, tiene que hacer de nosotros seres espirituales, porque yo creo que es el más alta escala a que nosotros llegamos como seres humanos, cuando somos sensibles a la dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual es nuestra relación con Dios. Cuando el ser humano niega ese carácter espiritual que hay en la existencia humana, es cuando se generan las tremendas dificultades que crean la maldad que hay en el mundo. Cuando el ser humano niega o desecha esa parte espiritual en ese diseño original en que Dios lo hizo, lo separa de Dios. Y cuando el hombre niega esa parte espiritual y con ello esa pertenencia a Dios, como dice Pablo en Romanos, entonces no honraron a Dios, se olvidaron de Dios y empiezan a darle más culto a las criaturas que a Dios, y entonces nace toda clase de maldad. Cuando el ser humano niega esa esencia espiritual, es cuando empiezan los males, cuando empieza la falta de respeto por la vida humana, cuando empieza a generarse conflictos y violencias. ¿Por qué? Porque hay una negación de esa esencia espiritual que nosotros como seres humanos tenemos. Y si usted está aquí, mi amado, mi amada, es porque de alguna manera Dios habla a su corazón. Y nuestra tarea es seguir oyendo la voz de Dios, para vivir nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque gloria a Dios nos da la capacidad de reconocer ese carácter espiritual que es nuestra experiencia de vida. Y yo diría, sin cometer una falta contra el conocimiento científico, yo creo que el más alto punto, si alguien cree en la evolución, de la evolución humana, es poder reconocer esa sensibilidad espiritual, que no la tiene ningún otro de las criaturas. Alcanzamos nuestra plenitud como seres humanos cuando reconocemos esa esencia espiritual que nosotros tenemos y esa conexión que tenemos con Dios. Porque dice la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y si Dios es espíritu, entonces nosotros tenemos carácter espiritual. Y si tenemos carácter espiritual, tenemos que ejercitar las pautas de ese carácter espiritual. Entonces es importante, como le dice Pablo a la gente de Colosas, que conozcan la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es lo que dice el versículo 10, para que vivan de manera digna
del Señor. Para que vivan de manera digna del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Nos podemos hacer la pregunta, ¿cuánta gente vive de manera digna, de acuerdo a la voluntad de Dios? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la palabra, desafortunadamente. Pero entremos en esa parte que nos habla de lo que es vivir una vida digna para con Dios, es decir, vivir de acuerdo al testamento que Dios nos dio. Y en el versículo 10 podemos preguntarnos qué es vivir de una manera digna del Señor. Si miramos los versículos del 10 al 12, vemos la respuesta de lo que significa vivir una vida digna, es decir, una vida de acuerdo al testamento. Y yo pensaría que hay 4 puntos, si miran allí, hay 4 puntos que nos hablan de cómo es vivir una vida digna del Señor. El versículo 10 dice, para dar fruto, ¿sí? Para que vienen de acuerdo, esto implica dar fruto en toda buena obra. Ese es el diseño de Dios para nosotros, que lo que hagamos sea acciones de bondad, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Dar fruto, ¿sí? Es la primera pauta de vivir una vida digna al Señor. Nosotros nos redimimos en la medida que nosotros podamos hacer por otros. Y creo que lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Uno de los problemas serios de esta nueva generación es que están muy centrados en sí mismos, y por eso abundan más los conflictos. Cuando uno empieza a mirar hacia adentro, hay mucha cosa fea, ¿no? Pero cuando podemos mirar hacia afuera y mirar a la gente que nos rodea, la necesidad de la gente, y proyectarnos de alguna manera en ayudar a la gente, en llevar fruto, estamos viviendo una vida digna del Señor. Ese es el primero, ¿no es cierto? Segundo dice, ¿alcanzan a leerlo? Crecer en el conocimiento de Dios. Otra vez, ¿sí? Si nuestra tarea es dar fruto, la otra parte es crecer en el conocimiento de Dios, a través del estudio de la palabra, a través de hablar con Dios en oración, a través de reunirme con los hermanos, intercambiar con ellos conocimiento de Dios. ¿Sí? Por eso es la razón de ser de la iglesia. ¿Sí? No es para que haya conflictos, celos y críticas y tal o cual, pero es para que intercambiemos lo que Dios revela al corazón y a la vida de cada uno, y dar testimonio de esas bendiciones de Dios. Número 3, en el versículo 11, ¿sí? Ser fortalecidos, dice, ser fortalecidos en todo sentido. Esto es importante. Tiene que fortalecer, no es que creyendo en el Señor vamos a tener más músculo, no sé, pronto alguien cree eso y a lo mejor se anima. Pero la fortaleza en el Señor es un estado mental. Y lo he hablado y lo he predicado y lo proclamo. Cuando nosotros somos fieles al Señor y caminamos en los caminos del Señor, hay una fortaleza no solamente espiritual, pero mental también, que tiene que ayudarle a enfrentar todas circunstancias sin dejarse apabullar de ella. ¿Sí? El mismo Pablo le dice a Timoteo, mire, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía, pero le dice, nos dio un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, Dios no nos dio espíritu de cobardía, pero de amor, de dominio propio. Así de que este es vivir en el testamento, en la vida digna delante de Dios. Número 4, en el versículo 12. Si estamos para celebrar acción de gracias, ¿no es cierto? Ese es el otro elemento de una vida digna del Señor. Un corazón agradecido. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, dicen Tesalonicenses. Cuando usted es agradecido aún por las cosas más insignificantes, usted vive contento. ¿Sí? Si usted es de los que le busca peros a todo, vive amargado. Tiene que vivir amargado. Porque el lenguaje del cristiano debe ser el lenguaje de la gratitud.
Así de que una vida digna al Señor tiene que tener esos 4 elementos, ¿sí? Dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido y mostrar una actitud de agradecimiento en toda circunstancia. Es para nosotros, no era para la iglesia de Colosas únicamente, es para cada uno de nosotros. Y si miramos en el versículo 13, vemos estas consecuencias, versículos 13 y 14, ¿ya estamos? Ya va. Vemos unas consecuencias de vivir esa vida digna de Dios, ¿sí? Y dice, consecuencias o beneficios de esa herencia. Número 1, hay liberación de las tinieblas. Hay claridad en nuestro pensamiento. Hay claridad en nuestro futuro. Número 2, dice, nos trasladó al reino de Cristo. ¿Sí? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos da esa identidad. Que somos parte de ese reino, de ese dominio del Señor. Y en el versículo 14 dice, en quien recibimos redención, dice, en quien tenemos redención y perdón de pecados. El principio de nuestro caminar con Dios radica en reconocer primeramente que nuestros caminos, nuestros propios caminos, muy frecuentemente y la mayoría de las veces, son muy diferentes de los caminos de Dios. Nuestra voluntad es muy diferente de la voluntad de Dios y por eso hablamos de pecado. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es saber que algo es malo y hacerlo. Y si nosotros empezamos de ese convencimiento de que tenemos que cambiar mi voluntad por la del Señor, mi intención y mis acciones por las del Señor, entonces nos da la redención, que parte de ese perdón de los pecados. Porque decir lo siento no es suficiente, ¿sí? El tener pesar de lo que el mal que se hizo no es suficiente, pero cuando hay arrepentimiento genuino, significa un deseo de cambio. Voy a cambiar, no voy a hacer esto más, pero voy a hacer esto que es más positivo. Ese es vivir una vida digna para Dios, vivir de acuerdo al testamento. Y Pablo, haciendo una síntesis aquí de la persona de Cristo, que es el centro y que redime toda esta expectativa de lo que es recibir esta herencia en el Señor, entonces habla de estos atributos de Cristo, versículos del 15 al 20, lo podemos poner, tenemos aquí. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Una frase bonita, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa? Que cuando Cristo se hizo hombre, Dios nos puso una imagen real de lo que era Dios. Si Cristo no hubiera venido a la tierra, era como difícil relacionarnos con Dios. Era la dinámica que tenían en el Antiguo Testamento, y que se basaba en la ley y en las obras. Pero en el Nuevo Testamento aquí Dios nos manda su imagen en la persona de Cristo, en la forma de un ser humano, y nosotros como seres humanos podemos tener algo más concreto en la vista. Esta es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Es decir, lo primero, la creación misma fue posterior a Cristo, que es Dios. Y de pronto estos son pensamientos que suenan altos, pero es la realidad. Nosotros creemos en un Dios trino, en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo estaban desde el principio. La creación ocurrió en la presencia de la manifestación de la Trinidad, y así el Hijo es parte de toda la primera parte de la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra. Fue el Creador, fueron hechas por medio de Él y subsisten
subsisten por medio de Él. En el versículo 17 dice algo muy importante. No sé si le pone cuidado, pero en el versículo 17 dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y me fascina esta expresión. ¿Saben por qué? Porque en la creación debe haber una armonía, y hubo una armonía original que se perdió a raíz del pecado, y el recuperar esa coherencia es solamente en la persona de Cristo y cuando creemos en ese Cristo. ¿Sí? Versículo 17: por medio de Él forman un todo coherente. Nuestra experiencia de fe gira alrededor de la adoración que le demos al Padre. En relación a la iglesia, dice el versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia, lo reconocemos así, pero Él son las primicias de la resurrección, para decirnos de que nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos. Son los primeros frutos de la resurrección, dice el versículo 18. Y según el versículo 19, en una palabra podemos decir de que Cristo es Dios en toda plenitud, sin olvidar su coexistencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en el versículo 20 podemos decir de que el papel de Cristo como Redentor es reconciliar, es decir, volver a lo que eran todas las cosas en el universo. Versículo 20, que dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El papel de Cristo como Redentor es reconciliar todas las cosas, volverlas al diseño original. Y quiere que tú vuelvas a ese diseño original para vivir una vida digna del Señor, para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios y que reclames y valores la herencia que nos da Dios en la dimensión espiritual. El versículo 21 y 22 es un resumen de ese testamento. Quiero que lo leamos. Dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Esa era la situación. En otro tiempo, algunos poco lejanos, otros más recientes, pero eran enemigos de Dios por su actitud y sus malas acciones. Pero dice el versículo 22, esta es la acción de Dios para lograr esa reconciliación. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Dios quiere que usted sea irreprochable, Dios quiere que usted sea intachable, santo, reconciliando con Dios a través de Jesucristo. Ese es el testamento. En otro, dice Pedro en otro pasaje: ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Y es la herencia que nosotros recibimos del Señor, una transformación de vida, hacer de nosotros mejores individuos, hombres, mujeres, que agradan a Dios, que sirven a otros y que disfrutan de esta existencia que Dios nos ha dado aquí. Nos proyectamos en la eternidad, sí. Estamos con la certeza de que vamos a estar en la presencia de Dios cuando muramos, cuando cesen nuestras funciones biológicas, pero Dios nos ha llamado también a vivir una vida abundante. ¿Sí? Es la promesa del Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y eso no es solamente para el más allá, es desde acá, porque es la herencia que Dios nos ha otorgado. Vivimos el Nuevo Testamento, que es basado en el sacrificio de Cristo por nosotros. Y si hay un testamento, hay una herencia, y nosotros somos los depositarios de esa herencia. Así que el desafío, mis hermanos,
Las expectativas están allí en el versículo 23, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Quieren leerlo juntos? Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, cualquiera de ustedes, hemos llegado a ser servidores de ese Evangelio. Esa es la herencia que nosotros tenemos. ¿Quiere disfrutar esa herencia? Amén. El Señor se la está entregando. Y recuerde que todo regalo es efectivo si usted acepta el regalo. Si yo tengo un regalo bien bonito aquí para usted y le digo a Emi, aquí está tu regalo. Pero si ella no toma el regalo nunca va a ser efectivo. Tiene que tomar ese regalo y apropiarse de él. La herencia de Dios, de vida eterna, de ser de una dimensión diferente como persona, estar allí para que lo tomemos. Es lo que Dios nos está animando que nosotros lo vivamos. ¿Lo creemos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por la herencia que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la plenitud de vida que nos ofreces. Ayúdanos, Señor, a aceptarla siempre, a vivir por esa voluntad tuya, para agradarte, para servirte, para beneficio, Señor, de aquellos que nos rodean, para bendición de todos. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el poder de tu Espíritu, para cumplir tu voluntad, reconocerla, y reconocer, Señor, la preciosa herencia que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno cuando mis luchas terminen acá. Esa será
ustedes y les dé gracia. El Señor muestre misericordia con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.